Hola a todos, como saben, dije que hablaré sobre los pasados de los reclutas de la serie Rescue Bots Academy, y como se vio en las votaciones, la elegida para hablar de su pasado fue Whirl. Así que en este video hablaré el pasado de ella. Advertencia. Quiero aclarar que el pasado de Whirl no pertenece al canon oficial de la serie y los cómics, sino que es mi propia versión now. Bueno, sin nada más que decir, disfruten el video. Hace tiempo atrás, su padre Whirl IDW servía con orgullo en el Aerial Corps de Cybertron. Durante una misión conoció a Alphaski.L, a futura madre de Whirl. Alphaski es un OC creada por mi para Miao. Nació en Cybertron, en una familia que apoyaba por completo la causa Decepticon. Desde que era una Sparkling, le enseñaron que los Decepticons eran los verdaderos salvadores de Cybertron y que los Autobots eran sus enemigos. Durante años creyó en esas ideas y fue entrenada para servir a los Decepticons. Era una guerrera disciplinada, inteligente y muy hábil en combate. Sin embargo, a diferencia de otros soldados, Alphaski siempre tenía una pregunta en su mente: si los Decepticons luchaban por la justicia, ¿por qué tantas personas inocentes sufrían por culpa de la guerra? Con el paso del tiempo empezó a presenciar actos de crueldad cometidos por miembros de su propia facción. Aquello hizo que dudara cada vez más de todo lo que le habían enseñado desde pequeña. El momento que cambió su vida llegó cuando recibió la orden de participar en un ataque donde también habría civiles inocentes. Alphaski se negó a obedecer. Para ella, proteger vidas era más importante que seguir órdenes injustas. Desde ese día fue considerada una traidora por los Decepticons. Tuvo que escapar y dejar atrás a su propia familia, sabiendo que probablemente nunca volvería a verlos. Tras un largo tiempo huyendo, encontró a un grupo de Autobots que, aunque al principio desconfiaban de ella por su pasado, decidieron darle una oportunidad al ver que realmente quería cambiar. Gracias a su habilidad para el vuelo, su disciplina y su deseo de proteger a los demás, Alphaski fue aceptada como miembro del Aerial Corps. Allí comenzó una nueva vida, dejando atrás el odio con el que había crecido y convirtiéndose en la heroína que siempre había querido ser. Sin saberlo, aquel nuevo comienzo también la llevaría a conocer al bot que cambiaría su vida para siempre, Whirl. Whirl era uno de los mejores pilotos del Aerial Corps. Era valiente, impulsivo y siempre estaba dispuesto a arriesgar su vida para proteger a los demás, aunque a veces su actitud era caótica y hacía bromas en los momentos menos oportunos. Todos sabían que podían confiar en él cuando una misión se volvía peligrosa. La primera vez que Whirl vio a Alphaski quedó completamente enamorado de ella. Su determinación, su bondad y el valor con el que enfrentaba cada misión hicieron que su spark latiera como nunca antes. Desde entonces, Whirl buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella. Se ofrecía como su compañero de vuelo, la invitaba a entrenar y hasta intentaba impresionarla con maniobras aéreas que muchas veces terminaban haciéndola reír. Al principio, Alphaski solo veía a Whirl como un compañero muy peculiar. Sin embargo, conforme pasaban las misiones, descubrió que detrás de aquella personalidad impulsiva existía un bot noble, leal y con un enorme corazón. Con el paso del tiempo, la amistad se convirtió en amor. Después de un largo noviazgo, ambos decidieron unir sus sparks y formar una familia. Poco tiempo después, nació su hija, una pequeña Sparkling llamada Whirl, quien se convirtió en la mayor
alegría de sus vidas. Aunque Will amaba volar, con el tiempo descubrió que su verdadera pasión era la relojería. Decidió abandonar el Aerial Corps para abrir un pequeño taller donde pudiera dedicarse a construir y reparar relojes, mientras Alphaski continuó sirviendo como piloto del Aerial Corps. Cada día, al terminar sus misiones, Alphaski regresaba a casa para ayudar a su esposo y pasar tiempo con él y con su pequeña hija. Para ella, no existía mayor felicidad que ver a su familia reunida. Una tarde, mientras Will trabajaba tranquilamente en su taller de relojería, Alphaski se encontraba cumpliendo una misión con el Aerial Corps. La pequeña Will permanecía junto a su padre, observándolo con curiosidad, mientras él le enseñaba cómo funcionaban los delicados mecanismos de un reloj. La tranquilidad terminó cuando un grupo de agentes del régimen funcionalista irrumpió violentamente en el taller. Sin darles tiempo a reaccionar, comenzaron a destruir el taller, pieza por pieza. Los relojes que Will había construido con tanto esfuerzo quedaron reducidos a escombros. Will intentó proteger a su hija, pero fue rodeado por los soldados. En ese mismo instante, Alphaski regresó de su misión. Al ver el humo y la destrucción, comprendió que algo terrible estaba ocurriendo. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó contra los agentes para defender a su esposo y a su hija. Luchó con todas sus fuerzas, derribando a varios enemigos, gracias a su entrenamiento en el Aerial Corps. Sin embargo, eran demasiados. Finalmente lograron inmovilizarla, mientras varios soldados la sujetaban con fuerza. Alphaski abrazaba desesperadamente a su pequeña Sparkling, que lloraba aterrorizada sin entender por qué estaban lastimando a su familia. Como acto de crueldad, el régimen obligó a Alphaski a permanecer allí, observando cómo se llevaban a Will. Poco después comenzó la empurata. Will gritó de dolor mientras era sometido al castigo. Alphaski forcejeaba desesperadamente, intentando liberarse para correr hacia él, pero era imposible. Las lágrimas caían por su rostro, mientras estrechaba a su hija contra su pecho. La pequeña Will también lloraba desconsoladamente, aferrándose a su madre, mientras veía sufrir a su padre. Cuando el procedimiento terminó, el régimen abandonó el lugar, dejando atrás un taller completamente destruido y una familia marcada para siempre. En cuanto la liberaron, Alphaski corrió hacia su cónyuge Endura, sin importar el aspecto que ahora tenía. Lo abrazó con todas sus fuerzas, mientras la pequeña Sparkling también se aferraba a él. Para Alphaski, aquel no era un monstruo, ni un extraño, seguía siendo el mismo Bot del que se había enamorado. Ese día, Will perdió su antiguo cuerpo, pero jamás perdió el amor de su Sparkmate ni el de su hija. Pasaron varios años desde la empurata. A pesar de todo el dolor que habían vivido, Will y Alphaski nunca dejaron que su hija creciera sin amor. Juntos la protegieron, la hicieron reír y le enseñaron a ser fuerte, incluso en los momentos más difíciles. Will aún cargaba con las heridas del pasado, pero cada vez que veía sonreír a Alphaski y a su pequeña hija, recordaba que todavía tenía una razón para seguir adelante. Sin embargo, la paz volvió a romperse. Durante una misión, Alphaski recibió una llamada de emergencia. La D.J. Don había aparecido en la zona. Sin dudarlo, Alphaski corrió para ayudar a los inocentes y mantenerlos a salvo. Will insistió en acompañarla, temiendo que algo terrible pudiera suceder. La batalla fue intensa, aunque Alphaski luchó con todo su valor. Los miembros de la D.J. Don eran enemigos implacables. Will hizo todo lo posible por protegerla, pero en un instante de descuido, uno de
los ataques alcanzó gravemente a Alfasquí. Will logró llegar hasta ella antes de que cayera al suelo. La sostuvo entre sus brazos, con desesperación. Will, su hija ya siendo una minibot, corría hacia ellos, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, a pesar de los esfuerzos de Will por salvarla. Ya era demasiado tarde. Alfasquí dedicó sus últimas fuerzas a mirar por última vez a su esposo y a su hija, con una expresión llena de paz y amor. Sus últimas palabras fueron: los amo, nunca dejen de volar, nunca olviden quiénes son, y protéjanse el uno al otro, mientras sus sparks sigan brillando. Yo nunca desapareceré. Pocos instantes después, su chispa se extinguió. El campo de batalla quedó en completo silencio. Will permaneció inmóvil, abrazando el cuerpo de la bot, que había amado desde el primer momento en que la conoció. A su lado, su hija lloraba desconsoladamente, aferrándose a su madre sin querer aceptar que nunca volvería a verla. Aquel día, Will perdió al amor de su vida, y la pequeña Will perdió a su madre, que siempre había sido su mayor ejemplo. Desde entonces, padre e hija continuaron viviendo juntos, apoyándose mutuamente, para superar un dolor que jamás desaparecería. Ambos prometieron honrar la memoria de Alfasquí, dedicando sus vidas a proteger a los demás, tal como ella lo había hecho hasta el último instante.